corresponde a este curso muy importante, que es Introducción a la Filosofía Americanista, en la cual venimos aprendiendo mucho acerca de todos estos temas relevantes departidos por parte del maestro Merardo Sepúlveda Villablanca, que nos acompaña desde Chile. Quería hacerles la invitación nuevamente a lo que es el Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación, CECAGEN. Eso es lo que se estaba compartiendo, solamente que se ha congelado ahí la pantalla. Antes de iniciar, por eso, maestro, antes de darle la venia, quería también informarles que ya ustedes dentro de las redes de CECAGEM pueden ubicar aquí ya la convocatoria, donde la participación es totalmente libre. Son 6 días donde vamos a disfrutar de distintos ejes temáticos y de investigaciones en todas las áreas del conocimiento, en la cual se van a presentar ponentes destacados con alta trayectoria a nivel internacional, y también ustedes pueden ser parte tanto como ponentes y como asistentes. El costo es totalmente gratuito para los que quieran participar. El único costo que asume el que quiera ser parte del certificado validado por nuestros patrocinadores, que son la Fundación Universitaria Cafán de Colombia, la Universidad de Holguín de Cuba, el Seminario de Filosofía de Canadá, el Centro de Investigación y Estudios Estratégicos de México y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Perú, y la institución CECAGEN, que es la institución organizadora. Ellos van a validar los certificados, que tienen un costo bastante pequeño para cubrir los gastos operativos de este gran evento, que son 60 soles para Perú y $15 para extranjeros. Está bien, pueden seguir inscribiéndose, porque ya se va a cerrar las inscripciones solamente hasta la otra semana, sábado 6, porque necesitamos también lanzar el programa y programa oficial para las ponencias. Con esta invitación, maestro Merardo, disculpe por el tiempo, entonces ya le doy la venia para que usted pueda iniciar con el desarrollo de esta sesión. Muchísimas gracias, maestro. No le escuchamos, tiene que aperturar su audio, maestro Merardo. Ya, ahora sí. Me había muteado yo mismo para poder no intervenir en su presentación, maestra Eli. Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, confírmenme que la están viendo. Sí, maestro, sí se ve. Excelente, entonces. Muy buenas noches, maestra Evelyn. Muy buenas noches a todos los presentes en sala y también a quienes nos estén siguiendo a través de las redes sociales. Vamos a comenzar nuestra sexta clase de este curso de introducción a la filosofía americanista. En todo el tiempo que hemos estado trabajando estas últimas semanas, prácticamente, hemos estado siguiendo un poco la huella que nos marcó Augusto Salazar Bondi en su libro Existe una filosofía en nuestra América. En su primera parte, él hace un análisis de las distintas corrientes filosóficas que fueron llegando a América y termina por afirmar que efectivamente en América se ha hecho filosofía desde la colonia en adelante. Pero agrega finalmente que lo que se ha hecho ha sido filosofía, repetir los modelos filosóficos los movimientos filosóficos que se han originado en Europa, y aquí se tratan tal como se tratan en Europa, sin ningún sello particular que hagan sentir que son una filosofía americanista. Porque para que una filosofía sea americanista tendría que ser una filosofía de América, no en América, sino de América. Bueno, aparte también de América, en América, perdón. Es decir, que una filosofía que América sea el objeto del filosofado. Y eso no ha existido. Entonces hemos estado pasando revista a las distintas corrientes que han llegado a América, que llegaron a América desde Europa, y cómo estas corrientes filosóficas intervinieron primero para validar el proceso de la conquista, para validar el proceso de convertir a los aborígenes en católicos, y también para que aprendieran a aceptar al rey de España, y eso fue lo que hizo el primer movimiento filosófico que llegó a América, que fue la escolástica.
Pero después llegó la Ilustración, y la Ilustración trajo otras ideas que fueron las que finalmente, así como en Europa, generaron la Revolución Francesa y otros movimientos de renovación en la política, en la economía, en la cultura, en el pensamiento, en la filosofía, en todos los aspectos de la vida civil. Y también esa filosofía llegó a América, y allá en América tuvo mucha aceptación y tuvo también una tremenda influencia, sobre todo en la educación y en preparar la mentalidad de los americanos para llevar a efecto las guerras por la independencia de los distintos países que conforman este continente. Hay veces que la gente dice que la filosofía no sirve para nada, y son muchas las veces en que han intentado desde distintos gobiernos, distintos países, sacar a la filosofía del currículum educacional, que los jóvenes no aprendan filosofía, porque la filosofía no sirve para nada, entonces prefieren poner más horas de matemáticas, más horas de inglés u otras asignaturas correspondientes, porque la filosofía no sirve para nada. Pero ustedes acá están viendo cómo los movimientos filosóficos intervienen para formar repúblicas, para formar países, para formar cultura. La escolástica formó a la gente, el pensamiento de la gente durante la época de la colonia. La filosofía de la Ilustración formó a la gente en una forma nueva de pensar, contraria a la forma pasiva que enseñaba la escolástica, y despertó las ansias de las independencias americanas. Sin la Ilustración como movimiento filosófico, no habría habido una Revolución Francesa, no habría habido una independencia de Estados Unidos, ni habría habido tampoco las independencias de los distintos países americanos. Después hablamos de la formación del criollismo, de los criollos en América, eso fue lo que hicimos la última semana. Entonces, hoy día vamos a adentrarnos en los últimos dos movimientos filosóficos que vamos a tratar en este curso, pues la próxima clase, la próxima semana, vamos a entrar ya a los temas específicos de la filosofía americanista. Yo espero que con esto ustedes se hayan dado cuenta entonces cómo América se ha ido formando, ha ido adquiriendo una cultura, una identidad que obedece a una copia de lo que se hace en Europa. Europa ha influido, ha controlado, ha dirigido y ha modificado lo que es América. Nosotros hoy día tenemos lo que se llama, lo que los filósofos de la liberación llaman colonialismo mental, que yo les he hablado de eso y que en las próximas semanas lo vamos a tocar y lo vamos a trabajar un poco más de fondo. Entonces hoy vamos a ver este último movimiento, que son el capitalismo, que surgió de la mano de un movimiento filosófico que se llama utilitarismo. Estos movimientos llegaron también a América, así como llegaron a todas partes del mundo, y formaron también, marcaron su impronta en América, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, en nuestro carácter también lo moldearon estas doctrinas, como vamos a ver el día de hoy. Y también vamos a retomar el tema de la independencia de América y cómo ahora América ya no va a estar tanto controlada o bajo la tutela de Europa, sino más bien de Estados Unidos como la nueva potencia que emerge gracias al capitalismo que surge del utilitarismo. Y cómo también vamos a ver también cómo se va consolidando una cultura latinoamericana. Ya, una cultura latinoamericana ahora con un carácter más independiente de lo que había formado el criollismo y la Ilustración. Entonces, entremos en materia entonces. En el siglo XIX llegó a América el capitalismo, llegó de la mano del utilitarismo. Bueno, hay que decir aquí que el capitalismo tiene un antecedente en lo que se conoce como el mercantilismo. Entonces, el capitalismo no surgió en el siglo XIX, sino se empieza a notar ya primero el mercantilismo en las ciudades europeas, después de la época medieval y a comienzo de la época moderna. El rompimiento del orden feudal dio origen a lo que se llamó una clase social que era la burguesía.
La burguesía significa la gente que vive en los burgos. Burgos son las ciudades, los asentamientos cívicos, las ciudades, los pueblos, ya no las aldeas medievales. Pero los burgueses también eran una clase más aventurera, un hombre típico, que es el hombre que busca riqueza, busca fortuna, es un poco aventurero, emprendedor, diríamos nosotros hoy, en tanto que busca, ya que no tiene una, no pertenece a las oligarquías y a las clases sociales altas, busca por lo menos surgir, presentarse ante los demás como importante por la cantidad de riqueza que haya acumulado. Ese es el señor burgués. Si ustedes miran una pintura de Eugène Delacroix, un francés, una pintura que se llama La libertad guiando al pueblo. Lamentablemente me acordé ahora, si no le habría traído una imagen, pero ustedes pueden buscar Eugène Delacroix, La libertad guiando al pueblo. Se ve a una mujer con una bandera francesa en la mano, hace alusión a la Revolución Francesa. Y al lado de esa mujer, más abajito, va un señor con terno y sombrero de copa. Ese hombre representa a la burguesía, que fue la que estaba adelante encabezando la Revolución Francesa, que fueron las personas que hicieron la revolución, la gente más culta, la gente con más poder económico, pero que no pertenecían a la aristocracia de aquel entonces, ni en Francia ni en Europa. Entonces, estas personas fueron las que instauraron esta forma de vida que fue el mercantilismo y que tenía como características el trabajo para acumular capital. Y la principal fuente de acumular capital era el comercio y la banca. Es decir, ellos comerciaban el tiempo de Marco Polo, por ejemplo, la búsqueda de las especies en Oriente. Ellos iban a buscar mercaderías, traían telas, traían especies y muchas otras riquezas que encontraban en el Asia, las traían a América, a Europa, y con eso se enriquecieron. Y además otros también menos aventureros empezaron a usarlo de la banca como un recurso para ganar dinero, que era prestar dinero a los que estaban necesitados, por supuesto con un interés, y ese interés era su ganancia. Además, estos viajes de aventura, despertados por el mercantilismo, de alguna manera también influyeron en Colón y en el deseo de hacer este viaje, de ir a las Indias, pero por mar. Ir a la isla de las especies, ir al Asia por mar. Alguien me había preguntado hace un tiempo sobre Marco Polo, había estado leyendo sobre eso, una dama me preguntó de este curso, y cómo Marco Polo, la lectura de Marco Polo había influenciado a Colón. Entonces, de alguna manera también todas estas aventuras, todas estas leyendas dieron lugar a que Colón pensara en descubrir América. Pero además, la otra cara de la moneda es que el descubrimiento de América, o el llamado descubrimiento de América, aumentó, enriqueció a mucha gente. Recuerdan ustedes que desde España, desde Portugal, se llevaron de América cantidades de oro y plata, además de muchas otras mercancías que en Europa no existían, como por ejemplo la papa, que es originaria de América, el tabaco, por ejemplo, o el café. Entonces comerciaron con todo esto y se hicieron ricos. Entonces también este descubrimiento, entre comillas, de América, descubrimiento para los europeos, como hemos dicho, también aumentó la riqueza de gente que estaba en este sistema que era el mercantilismo. Entonces, se dio origen a un gran impulso y a un comercio que ahora ya era global, porque se movía por todo el mundo conocido, y estos burgueses, los capitalistas, vendían mucho dinero, prestaban, invertían, y ganaban también mucho dinero y formaron una clase acomodada. ¿Ya? Eso fue el mercantilismo, y de allí se dio origen al capitalismo ya en el siglo XVI, XVII, empezó el capitalismo a manifestarse de una manera distinta. Siglo XVIII, siglo XIX, el capitalismo, entonces. ¿Ya? Ahí también tiene que ver con la formación del capitalismo, tiene que ver también la revolución industrial. Hay un personaje importante, un filósofo llamado Adam Smith, que es muy citado
como su obra cumbre, La riqueza de las naciones, donde él teorizó respecto de cómo el libre mercado pueden dar lugar al enriquecimiento de las naciones y también, por consecuencia directa, el enriquecimiento de todas las personas que viven en una sociedad. O sea, ya no, fíjense ustedes, en la época medieval, lo que al hombre lo salvaba era la fe, y la búsqueda del hombre, el hombre buscaba la salvación. Estas personas nos van a decir entonces que el hombre tiene que vivir cada vez mejor, ser feliz, disfrutar de bienes, consumir, comer bien, vestirse bien. ¿Ya? Esa es la mentalidad capitalista. Entonces, y esto se logra mediante lo que se conoce como el capitalismo. ¿Y qué es esto? El capitalismo se puede definir de manera sencilla como un sistema político, económico y social que pone acento en tres puntos principales. Uno, primero que nada, la propiedad privada de los medios de producción. Acuérdense ustedes que el liberalismo en Europa, promovido por la Revolución Francesa y en última instancia por la Ilustración, ellos promovían el racionalismo, la libertad de las personas para vivir independiente de los demás, para emprender negocios, para aprender, para crecer, para aventurarse. También tenía el hombre esa posibilidad de invertir dinero, ganar dinero, también era parte de la libertad. Pero para que el hombre gane su riqueza, debe tener el control sobre los medios de producción. Entonces, el capitalismo permite que personas que tengan los medios, que tengan la riqueza, puedan adquirir la propiedad privada, en este caso, primero que nada, la tierra, y aparecen los latifundistas, pero también se inventan máquinas, la industrialización produjo máquinas de vapor y una cantidad de productos mecánicos también que tienen que ver con las primeras ciencias mecánicas que se empiezan también a surgir en Europa. Entonces se producen grandes máquinas, como por ejemplo las máquinas de vapor, que, por poner un ejemplo, los trenes, medios de locomoción a través del vapor. Entonces, quienes tenían dinero podían comprar estos medios y a través de estos medios, utilizándolos, prestar servicios y enriquecerse. Entonces, la propiedad privada sobre los medios de producción es una de las características que tiene el capitalismo, y esto lo promovió el mercantilismo y también toda la filosofía de Adam Smith mediante su obra, las propuestas de su obra, La riqueza de las naciones, que promueve, como decía, la libertad para emprender. También esta teoría política, social y económica promueve también el individualismo. Los seres humanos somos individuos, no grupos humanos. El grupo humano no es importante, lo que importa es el individuo, es el individuo el que tiene que tener los espacios para que el hombre pueda invertir y enriquecerse. El Estado aquí entonces ahora tiene solamente una función, que es generar las condiciones para que las personas puedan ejercer su libertad para emprender, para invertir, para ganar dinero. Si les suena algo conocido eso, es porque hoy día vivimos una economía neoliberal, que es la parte más, es el capitalismo llevado al extremo, ¿ya? Es lo que se conoce hoy día como el liberalismo económico o neoliberalismo. La economía de mercado también se le conoce. Es justamente de esto, es consecuencia. La economía, el capitalismo se vio muy afectado en la época de los 70 por las revoluciones. Entonces le dieron un barniz al capitalismo y le llamaron ahora neoliberalismo, para darle una forma bonita, pero en realidad es el capitalismo, pero ahora exagerado al extremo, exagerando al extremo, la inversión, el deseo de ganar, la propiedad de los medios de producción y la individualidad exagerada. Esto que vemos hoy día es consecuencia del capitalismo. También, otra característica del capitalismo es el trabajo asalariado. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que no tiene la habilidad para hacer negocios, que no tiene los recursos para invertir en empresas y hacerse empresario, esa gente tiene que hacer algo para ganarse la vida. Y como no tiene otra cosa más que su fuerza de trabajo, entonces él tiene que vender
su fuerza de trabajo. Entonces, lo que tiene que hacer él es prestar servicio. Entonces, él sirve en un trabajo y por eso le pagan un salario. En un comienzo el trabajo que se hacía era muchísimo, el salario que se pagaba era miserable. Poco a poco el trabajo asalariado ha ido mejorando en el tiempo, pero tras las luchas sociales. Pero en un comienzo el trabajo era trabajar 16 horas, 12 horas, generalmente de sol a sol, desde que amanecía hasta que se oscurecía. Entonces las condiciones laborales y sociales y de salud eran mínimas. Entonces este trabajo asalariado es otra característica del capitalismo. Y también la mentalidad de inversión, la mentalidad de acumular capital, invertir, reinvertir, comprar, vender, y la meta máxima es obtener ganancias. Todas estas tres características conforman una definición más o menos, una caracterización por lo menos, de lo que es el capitalismo. Pero el capitalismo no surgió del aire. Yo decía que primero estuvo el mercantilismo. Pero también el mercantilismo tiene una inspiración, que es una teoría que se llama el utilitarismo. El utilitarismo, como doctrina filosófica, surgió en Inglaterra, estamos hablando del siglo XVIII, como una corriente de filosofía que pretendía determinar la ética, la moral, ¿ya?, y la vida política de los ciudadanos. Pero encajada, enredada con el capitalismo. Entonces, esta doctrina del utilitarismo, fundada por Jeremy Bentham en Inglaterra, él planteó una teoría de que las acciones humanas, habla de las acciones humanas, por eso decimos que esta es una filosofía primero que nada moral, luego política y también económica. Entonces, antes los hechos, las acciones humanas se juzgaban en el sentido de si eran buenas o malas. El que hace el bien tiene un premio, el que hace mal tiene un castigo. Pero ahora dice, este señor Bentham va a afirmar que las acciones humanas no tienen nada que ver ni con la bondad ni con la maldad. Las acciones humanas tienen consecuencias y tenemos que fijarnos en estas consecuencias, particularmente en la utilidad que estas acciones puedan tener. Dice Bentham que una persona puede emprender una acción, y esa acción que él emprendió con muy buena voluntad, queriendo hacer el bien, puede transformarse en una acción que resultó con consecuencias catastróficas para mucha gente. Entonces, eso que alguien intentó hacer por hacer un bien, le resultó mal y le hizo daño a la gente. Entonces, no es eso lo que tiene que guiar la conducta, ni el bien ni el mal. La conducta tiene que estar relacionada, dirigida por la utilidad. Entonces, él dice que las acciones humanas tienen la capacidad de producir placer y también dolor. Entonces, una conducta correcta es aquella que produce placer y que evita el dolor. Y va a afirmar él que las acciones humanas tienen que buscar la felicidad de la gente. Pero una acción es mejor, no cuando es buena, ni es peor cuando es mala, sino es buena cuando le provoca felicidad al mayor número posible de personas. Si alguien va a hacer algo, no tiene que preguntarse si es bueno o malo, tiene que preguntarse a cuánta gente voy a hacer feliz con lo que hago. Entonces, si voy a hacer feliz a mucha gente, entonces este acto que voy a hacer yo es bueno y lo debo hacer. Si voy a hacer feliz a 1000 personas, o a 2000, a 5000 o a más personas, mucho mejor todavía. Mientras más gente pueda hacer feliz con mi acción, mejor va a ser mi acto. Ahora, si lo que voy a hacer va a resultar en daño a las personas, no lo debo hacer, porque la idea de los actos es que produzcan el bien, la felicidad en las personas. Por eso se llama utilitarismo, porque es lo útil lo que importa en estos casos. Entonces, el utilitarismo, aquí no importa lo que uno piense antes de actuar. Lo que importa aquí es el resultado que se va a obtener, no la intención. Alguien puede, como decía hace un rato, actuar con la mejor intención, pero la acción que resultó puede ser negativa. Entonces, no es eso. Si hacemos algo que sea bien para las personas, entonces ese acto va a ser bueno. Y mientras más gente le haga bien, mejor todavía. Es decir, hay una consecuencia entre lo que hacemos y la utilidad que presta. También la meta de las acciones humanas son el hedonismo. Eso quiere decir la búsqueda del placer.
Lo único que te importa no es el bien, no es el mal, no es la salvación del alma, no, lo que importa es obtener placer, y el placer se entiende como la felicidad, por eso se dice que son hedonistas. Entonces, el único bien que la persona debe conseguir es ser feliz. Y las acciones humanas tienen que estar entonces orientadas a eso, a conseguir el placer para nosotros y para los demás también. De igual modo, también la otra característica del utilitarismo es la racionalidad. Las decisiones humanas, sean económicas, sean sociales, sean éticas, morales, siempre tienen que ser calculadas muy bien. Y sobre todo cuando son relaciones que tienen que ver con lo económico, hay que mirar muy bien cuáles van a ser los costos y los beneficios de eso que voy a hacer, porque recuerden que lo que buscamos es ser feliz, y nadie es feliz cuando calcula mal sus gastos, sus costos, sus beneficios, y emprenden algo que le va a traer después consecuencias negativas, perder dinero, por ejemplo. Entonces, hay una racionalidad ocupada en esto, en el cálculo de costos y beneficios. Eso es capitalismo en sentido estricto. Más tarde, otro pensador inglés, John Stuart Mill, tomó la teoría de Bentham y la cualificó, perdón. Miró lo cualitativo, dijo que no todas las acciones eran iguales, que había unas que eran mejores que las otras, por lo tanto, entonces no se trataba de obtener cualquier placer, sino los placeres que son mejores. Hizo una racionalización y miró los placeres que se conseguían en términos cualitativos. Bueno, entonces esta doctrina, como decían, llegaron a América también. Tanto el utilitarismo como el capitalismo llegaron después de la Ilustración y llegaron como teorías que buscaban formar en América, darle a América un sistema económico para que los países recién formados en América tuvieran una idea de economía. Entonces los países americanos en un comienzo, que fueron mercantilistas, luego ya de la independencia empezaron a optar por el utilitarismo y el capitalismo como forma de organizar la economía de los distintos países. Entonces, hubo entonces, gracias al utilitarismo y al capitalismo, una justificación para instalar en los países americanos un sistema económico que, aunque tenía desigualdades importantes que ya se habían visto en Europa, quedaron a la vista desigualdades, habían ocurrido algunas complicaciones. En Europa había habido ya algunas huelgas. Entonces, esto se veía que había desigualdades, que había mucha pobreza, que había mucho uso y abuso de los empresarios con la fuerza de trabajo de los trabajadores. Había empleados, hombres y mujeres, trabajaban jornadas extenuantes, en condiciones que no tenían ninguna protección ni para la vida ni para la salud de las personas. Y además también daban trabajo a niños, por ejemplo, en las minas, los niños cumplían un trabajo que era trabajo pesado para su edad y que morían muchos niños por el trabajo de animales al que eran sometidos, porque de verdad eran bestias de carga más que seres humanos que estaban trabajando para ganar el dinero. Entonces, esta riqueza que se conseguía buscando la eficiencia y la libre competencia trajo también desigualdades. Pero a pesar de que en América eso se vio, la clase social dominante, estamos hablando de los criollos, que eran los que dominaban el Estado en aquel momento, los que adoptaron este modelo, lo hicieron pensando en sus intereses económicos, en la ganancia, en el enriquecimiento de sus capitales, pero no pensaron en la fuerza de trabajo de las clases populares, porque ellos eran simplemente personas que servían para enriquecerse, y mientras pudieran trabajar y servir, no importaba su destino. El empresario es el individuo es lo que importa en el capitalismo, él tiene que ganar, él tiene que enriquecerse, no importa que la gente, la gente de las clases bajas pague con su salud, pague con accidentes, quede lisiado por un accidente laboral. Los empresarios no tienen que invertir ni en salud, ni en seguridad, ni en nada. Entonces, lo que se busca es que la empresa sea eficiente, que produzca,
y que la competencia sea libre para ganar el dinero, que es lo que busca el capitalismo. Entonces, el capitalismo llegado a América, de la mano del utilitarismo, tuvo profundas influencias en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural y también en lo educativo. Vamos a dar una mirada entonces ahora, recordemos entonces esto que nos quede claro entonces. Este modelo económico, ¿sí?, que llegó como teorías, como estudios, como teorías, desde ciertos intelectuales que servían a la élite. Las élites criollas adoptaron, como dije, este sistema y lo aplicaron en las nuevas repúblicas que buscaban un modelo para afianzar sus economías que estaban recién partiendo, ¿ya? Inspirado como modelo Europa, por supuesto, pero también Estados Unidos, que estaba aceleradamente creciendo y donde este sistema político estaba siendo muy eficiente, estaba creciendo mucho. Estados Unidos estaba transformándose en una potencia, va a terminar siendo la potencia importantísima en América y en el mundo entero también Estados Unidos, porque fue el primero que comenzó con esta economía neoliberal, con esta economía capitalista, perdón. Entonces, veamos algunas consecuencias que tuvo el capitalismo en América, consecuencias para la economía, para los estados, para la política, pero también para las personas, para los seres humanos, para los habitantes de América. Una primera consecuencia que trajo para América este nuevo modelo económico es el afianzamiento de economías exportadoras. Los países americanos que antes habían sido la bodega, la mina, el bosque, o los campos, de donde se extraía todo para llevárselo a Europa, ahora con el modelo capitalista, esta propiedad era legalmente de la gente que vivía en América, pero seguían siendo políticas extractivas, se producía y se vendía a Europa. Entonces se vendía de una manera más legal, ahora eran no se sacaba para el rey, sino que la sacaban los criollos y ellos negociaban y le vendían a Europa. Así, por ejemplo, Brasil se destacó vendiendo café, Argentina fue gran vendedora de carnes y cereales, aprovechando las pampas donde tenía mucha riqueza de ganadera y cereales también, Argentina, trigo sobre todo. Chile vendía cobre, Cuba vendía azúcar, Perú vendía guano y los minerales que tenía en el sur, México tenía mucha plata y oro también, y en fin, todas las naciones americanas fueron buscando algo que fuera su producto estrella para vender y con eso traer capitales con los cuales favorecer el crecimiento de sus respectivas naciones. El carbón de piedra también, la hulla, acá en Chile también fue generador de mucha riqueza en la época de la revolución industrial. Consecuencias económicas de esto, por ejemplo, hubo crecimiento del comercio, se construyeron puertos, se construyeron ferrocarriles, se modernizó toda la tecnología, los bancos también fueron multiplicándose y creciendo, haciéndose cada vez más importantes los sistemas financieros. Y también se necesitó la urbanización porque había que transportar la mercadería desde los campos a las ciudades, entonces se necesitaba urbanizar las ciudades, modernizar el Estado, tener buenos caminos para poder trasladar los productos en carreta, primeramente, o en otros vehículos más pesados, después, o en el ferrocarril, cuando ya más tarde estuvo el ferrocarril instalado, pero eso obligó también a la urbanización. Entonces, las ciudades, los países mejoraron en mucho, pero obviamente la riqueza mayor estaba para los dueños de del ferrocarril, los dueños de las empresas, los dueños del campo, los dueños de los bancos y toda la gente que estaba insertada en las esferas del poder. Algunas desventajas de este sistema. Bueno, primero, una desventaja importante es que cada país era dependiente de lo que podía vender y dependía de las potencias industriales que les compraban sus productos. Como un país, por ejemplo, que vendía café.
o un país como Chile que vendía cobre, otro país como Argentina que vendía cereales, trigo, por ejemplo, cebada, o vendía la carne, los precios los fijaban los compradores. Entonces tenían que negociar y cada país era dependiente de las potencias que le compraban sus productos. Y si un país no compraba, el país no tenía riqueza, no obtenía divisas para seguir creciendo. Entonces los países tenían que vender y como tenían la necesidad de vender, los países que compraban fijaban los precios. Otra consecuencia también negativa que tuvo el capitalismo y el utilitarismo en América, está también lo que ya había adelantado, es que la riqueza se concentró en las élites. Los mismos que estaban gobernando también se enriquecieron, invirtiendo en empresas, en bancos, en industrias, etc. Y como las economías eran poco diversificadas, como les conté recién, los países vendían los productos que cultivaban en mayor cantidad, entonces era lo que vendían. Cada país tenía un producto uno o dos productos en los cuales concentraba su adquisición de divisas. Entonces eran economías muy poco diversificadas y además también que vendían sus mercaderías en bruto. Entonces se entregaba casi todo tal como salía, y los países europeos, los compradores principales, ellos elaboraban los productos finales y ganaban, por supuesto, una cantidad porque el comprador, como sucede hoy día cuando los empresarios van a comprar a los campos, ellos ponen los precios y el campesino tiene que vender al precio que le quieren pagar los compradores, y si no venden, los productos se le van a podrir, sobre todo las frutas, los vegetales. También los países quedaron vulnerables frente a las crisis internacionales. Hay una guerra, por ejemplo, los países ya no pueden comprar papas ni trigo porque tienen que comprar armas. Entonces, los que no tienen armas para vender y venden papas y trigo, no se requiere papas y trigo para la guerra. Entonces, no van a tener la venta de su producto y estas crisis internacionales van a afectar gravemente la economía de cada nación. Y cuando se afecta la economía de cada nación, los que tienen el poder económico tienen un colchón de dinero en los bancos para soportar la crisis. Los que no pueden soportar la crisis son aquellos que no tienen ningún recurso con los cuales soportar la crisis, que son siempre los más pobres. Entonces se enriqueció un solo sector de la sociedad, que eran las élites, los criollos. Entonces esto se conoció en América, algunos lo llamaron un capitalismo pero dependiente. Capitalistas, inversores, mercantilistas, comerciantes independientes, comerciantes dependientes, eso sí. Dependía del comprador, la economía dependía de Europa, porque dependía de que los clientes compraran los productos que América vendía. Desde el punto de vista social, el capitalismo también impulsó la formación de burguesías, de comerciantes y burguesías financieras. Pero también quedó a la vista el proletariado. Proletariado se llama a aquellos que trabajan y que no tienen riqueza, su única riqueza es su prole, su familia, sus hijos. Entonces los proletarios, ya sean urbanos, campesinos o industriales, su única riqueza era su familia, no tenían más. Entonces, y también hubo mucha migración del campo a la ciudad, porque las industrias tenían mucho más esplendor que trabajar en el campo, había mucho más posibilidades y los trabajadores del campo se vinieron a la ciudad, y al hacerlo se instalaron en guetos, en poblaciones provisorias, en las afueras de las grandes ciudades, formando las poblaciones, esas poblaciones miserables donde vivía la gente con casas a medio hacer, con los medios que encontraban, para poder vivir mientras trabajaban en las grandes empresas. Entonces, todas esas desigualdades también las provocó el capitalismo y tenemos que también mencionarlas como unas consecuencias negativas. También, decía recién, con el modelo capitalista aumentaron las desigualdades sociales, aumentó también la explotación laboral, los trabajadores eran explotados en el trabajo, como ya he venido diciendo, no había ningún tipo de protección para los trabajadores, para su salud, para su seguridad, nada. Había trabajo infantil y la riqueza estaba concentrada, como ya adelanté, en la gente, los dueños de la tierra, los terratenientes, y en los industriales, los dueños de las grandes industrias.
Otra consecuencia también importante del capitalismo en América fue que la expansión de la industria y el arrinconamiento, el desplazamiento de los pueblos indígenas hacia fuera de sus territorios ancestrales, hacia lugares menos aptos, pero que a los que donde el capitalista no tenía interés, pero que también los pueblos aborígenes tenían menos posibilidad de sobrevivir, pero eso no importaba. Se necesitaban tierras nuevas para hacer más agricultura, para hacer más ganadería, para hacer más población, para poner más industrias. Entonces, esas tierras se compraban a los indígenas y cuando los indígenas no querían vender, simplemente los expulsaban usando la fuerza de la ley, una ley manejada a su antojo, usando el ejército para estas tareas ingratas. Y entonces hubo un primer fenómeno que fue la privatización de las tierras comunales, de las tierras que eran ancestrales de las comunidades indígenas, fueron privatizadas, fueron quitadas, fueron compradas con engaño, con malos manejos. Se echaron a andar campañas militares contra los pueblos originarios. En América del Sur es conocidísima la campaña del desierto que se hizo en Argentina para empujar a los mapuches fuera de la pampa, sacarlos a lo más al sur posible. Y lo mismo que se hizo en Chile también con lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. El ejército recién saliendo de la guerra del Pacífico se aprovechó para atacar a los mapuches y arrinconarlos en los lugares menos productivos y entregarles la tierra que antes tenían como propia, entregársela a la gente que vino a trabajar, inmigrantes que querían instalarse desde Europa, alemanes, yugoslavos, italianos, que se instalaron en estos lugares para hacer producir la tierra. La conquista del desierto, como les decía, o la pacificación de la Araucanía son ejemplos históricos entonces de eso. Y una cosa que se decía mucho en esta época es: ¿para qué quieren tierra los indios si ni siquiera la trabajan? Ese dicho que hasta hoy se repite: ¿para qué quieren tierra los indios si ni siquiera la trabajan? Esto, claro, hoy día eso se puede explicar, pero en aquel tiempo nadie buscaba entenderlo. Esa era una justificación. Los indios tienen tierra pero no la trabajan, por lo tanto, démosla y démosla a la gente que la va a trabajar, que la va a hacer producir. Ahora, ¿por qué los indios tienen tierra y no la trabajan? Bueno, eso es algo que veremos en las próximas semanas. En la mirada de la Pachamama y de la Ñuque Mapu, que es la madre tierra. Así se entiende eso, pero los europeos no entendieron eso, tampoco lo entendieron los criollos, que estaban cegados solamente por alcanzar más territorios, para hacer más negocios, para producir más ganadería, para producir más agricultura, para instalar más industria. Y también otra característica muy importante de esta época y como consecuencia también del capitalismo en América fue la instalación de enclaves extranjeros en algunos lugares de América. Hay la United Fruit, por ejemplo, que se instaló por ahí, por Guatemala, creo, en la parte sur del Perú, el norte de Chile, las empresas mineras que trabajaban la minería, el salitre y el guano. Recuerden, si usted, o si no lo saben los más jóvenes, en Chile, por ejemplo, la riqueza minera del norte de Chile permaneció siempre en propiedad de los gringos, de los norteamericanos, primero de los ingleses y después de los norteamericanos. Todo el cobre que Chile vendía en los años 40, 50, 60, hasta el 70, cuando Chile nacionalizó el cobre, con el gobierno del presidente Allende, esas mineras, esas empresas pertenecían a empresas norteamericanas, vendían el petróleo, negociaban con todo, con el salitre, negociaban con el cobre, negociaron con la fruta en Centroamérica, con todo. Eran empresas extranjeras que se instalaron en América, y eso también lo posibilitaba el capitalismo. Los que ellos permitían eso porque era el ingreso de capitales nuevos, por los cuales ellos también ganaban por el préstamo o el arriendo de los terrenos. Como consecuencia política, también tenemos que entender que en América se empezaron a consolidar estados liberales.
estados que estaban inspirados en las ideas capitalistas, utilitaristas, principalmente liberales. Y entonces los gobiernos, ¿qué buscaban con esto? Entonces buscaron como medida práctica centralizar el poder. Grandes capitales con una burocracia importante que se encargaba de tener más oficinas para manejar todos los posibles negocios que se pudieran hacer. Se necesitaba un Ministerio de Agricultura porque había que controlar entonces las políticas de cómo se cultivaba, se hacía la agricultura en cada país. Había falta un Ministerio de Minería, se creaba el Ministerio de Minería. Entonces, el poder se centralizó en grandes capitales que manejaban la política, la economía, y esos cargos también los utilizaban, no tenía acceso a cualquier persona, sino a aquellos que tenían el poder, que eran las élites. También el sistema bancario estuvo en manos también de bancos que fueron bancos estatales, bancos del Estado. En todo país americano hubo un banco estatal, un banco del Estado, que era el banco que tenía el Estado para hacer negocios, para comprar, para vender, aparte de los bancos privados y los bancos extranjeros. También el capitalismo tuvo como consecuencia política la promoción de la educación pública y un hecho muy importante que es la secularización del Estado. Eso quiere decir que el Estado se separó de la Iglesia antes todavía intervenía en algunas cuestiones del Estado, ahora ya definitivamente la Iglesia no va a tener ninguna injerencia en los asuntos políticos, en la política del Estado. Y aquí aparece también una idea importantísima también, que es la idea del progreso. El utilitarismo había planteado la idea de progreso en contraposición a la idea que tenían los griegos del tiempo. Los griegos pensaban que el tiempo era cíclico. El día de hoy viene el día de mañana, el pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, y todo el tiempo está dando vuelta en un círculo, y alguna vez este día va a volver, pero en otro tiempo, en otras circunstancias. El tiempo era cíclico. Con la llegada del cristianismo, el tiempo fue lineal. Antes de que Dios creara el mundo no había nada, estaba el vacío. Dios creó el mundo desde la nada y de ahí también creó el tiempo. Entonces el tiempo empezó con la creación. El tiempo se sigue desplazando hasta el día del juicio final, cuando vuelva Jesús, vuelva Dios al mundo a hacer justicia, y ahí se va a acabar el tiempo, se va a acabar el mundo, se va a acabar todo. Entonces el tiempo es una línea recta desde la creación hasta el momento del juicio final. Los ilustrados tomaron este concepto del tiempo en movimiento, pero ellos plantearon la idea de que el mundo no va hacia adelante, pero no va hacia el juicio final, sino cada vez el tiempo va creciendo, y va habiendo un progreso, cada vez las sociedades van creciendo, se van desarrollando mucho más aún. Entonces, el tiempo es lineal, pero también sigue un orden de cada vez las cosas van mejorando. Esa es la idea de progreso. Entonces, el capitalismo tiene esta idea de progreso igualmente. Se invierte, se hace negocio pensando en que más adelante se va a ganar más dinero, ¿ya? Más riqueza. Eso es progreso. Los países también progresan, también las personas progresan en la medida que alcanzan la riqueza, a medida que ganan dinero. Una persona que cuando comienza a trabajar no tiene nada, después tiene poco a poco un trabajo, una profesión primero, un trabajo, logra ponerse a una empresa, forma una familia, va creciendo, va progresando, va teniendo una casa, tiene un auto, tiene muchas riquezas también. Entonces la gente también va progresando. Y aquellos que no tienen el talento para progresar son los que tienen que prestar su fuerza de trabajo, y son gente que no importa nada porque son simplemente fuerza laboral, de gente que no tiene ninguna posibilidad de progresar. Entonces son muy mal valorados, y esos son los trabajadores, los proletarios. Bueno, ahora también como decía recién, el Estado se organizó, pero el poder estaba en manos de quienes tenían la riqueza económica también. Las élites, los burgueses, los empresarios que se habían enriquecido con los negocios. Y este sistema capitalista habla mucho de la libertad, habla mucho del progreso. Pero esta libertad y el progreso significan libertad para emprender, libertad para hacer negocios, libertad para invertir en proyectos nuevos y para progresar también.
pero no significa que eso, que la libertad también valga para todos, sino para aquellos que tienen las condiciones para enriquecerse. Para eso sirve la libertad. Los discursos políticos sobre todo los partidos de derecha hoy día que defienden el capitalismo hablan mucho de libertad, pero la libertad la entienden solamente libertad para emprender, para hacer negocios y para los que tienen la capacidad de hacer negocios, para los que tienen capacidad de progresar. Esta libertad no alcanza a aquellos que no tienen los medios para enriquecerse. Entonces, a pesar de esos discursos, también se restringió el voto. El voto votaban en las elecciones solamente aquellos que se puso una meta, por lo menos en Chile la meta era esta: votan solamente los que saben leer. ¿Y quiénes son los que saben leer? Los que pudieron ir a la escuela. Y los trabajadores, los más pobres, los campesinos no tenían posibilidad de ir a la escuela porque trabajaban desde niñitos. Entonces los que podían votar era la gente que tenía algo más de educación, que estaba más cerca del poder, que estaba más cerca de las élites. No podían votar los indígenas, no podían votar las mujeres, y menos tampoco los pobres, porque no sabían leer ni escribir, no tenían idea de nada, eran gente ignorante. Así se les consideraba. Entonces, quienes gobernaban entonces lo hacían en nombre de sus votantes. ¿Y quiénes votaban por ellos? Los que tenían el derecho a voto, y eran los que tenían derecho o eran cercanos a las élites económicas. Por lo tanto, entonces, los que gobernaban para los que tenían el capital. El capitalismo tuvo otras características también que tenemos que mencionar. Fue autoritarista, fue caudillista y fue también favorecedor de las oligarquías. Muchos gobiernos en América se han sustentado en el autoritarismo, han llegado al poder por golpes de Estado, que el sistema lo defiende, lo justifica. La historia de todos nuestros países está llena de golpes de Estado, está llena de caudillos que arengaron a las masas y las masas los siguieron porque tenían carisma estos caudillos. Y también gobernaban las oligarquías, los grupos de gente poderosa que compra votos, que compra a los candidatos y que logra con el dinero comprar todo lo que necesita para tener el poder absoluto. También eso es consecuencia del capitalismo y aplicado en América. Culturalmente, decía, entonces se instaló la idea de progreso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo la gente se cataloga a la gente en base a su capacidad para progresar? Entonces se entendió aquí entonces que lo que importaba para el éxito social era el desarrollo económico. Una persona, una agrupación, una empresa y un Estado, mientras más riqueza obtengan, mejor posicionados están en la sociedad. Lo importante aquí era todo lo que se haga tiene que tener alguna utilidad y tiene que ser productivo. No interesa otra cosa. Por ejemplo, hoy día, si alguien dice a ustedes, una hija les dice, o un hijo, yo quiero ser poeta, cuando estudie quiero ser poeta, ustedes le van a decir, ¿y qué vas a ganar con eso? Todavía tenemos en la mente la idea de que si alguien estudia, tiene que ser para ganar dinero, para producir bienes. La filosofía sirve para algo, no sirve para nada porque no produce nada, no produce cosas concretas. No es útil porque no se puede comerciar, no se puede vender. Los poetas, ¿para qué sirven? ¿Producen algo los poetas? No producen nada. Entonces no tienen ninguna importancia los poetas. No sea poeta, mejor sea ingeniero. Con eso va a ganar dinero, va a ser rico, va a tener todo lo que usted quiera tener. Que sea feliz no importa si es feliz o no, lo que importa es que lo que haga le dé utilidad, sea productivo y tenga dinero, que eso es lo que importa. Y del mismo modo también, todas las ciencias, todas las técnicas están orientadas a eso, a buscar el progreso, y el progreso se entiende como producir riquezas económicas. Por lo tanto, entonces, todo lo que se hace en el Estado, desde la educación, el trabajo, cómo se ve el tiempo, cómo se ve la vida, todo se ve en función del dinero, de las utilidades y de la riqueza que se pueda conseguir. Las culturas originarias, por ejemplo, fueron completamente desvalorizadas porque se comenzó con la idea de que la civilización venía de Europa y que los pueblos indígenas eran todos gente atrasada, gente primitiva, que no tenían ningún valor, vivían pilusos, prácticamente sin ropa, vivían en la miseria, un historiador en Chile dice que los mapuches vivían casi en la edad de piedra. Eran primitivos como los neandertales.
Se promovió entonces, ¿cuál es la forma entonces de mejorar el Estado, mejorar la educación? Imitar a Europa. Europa es el modelo. Los modelos educativos que se instauraron, si bien es cierto, capacitaban a la gente con algunas habilidades, también les formaban la idea de que la idea del capitalismo, que hay que ganar dinero, que hay que progresar, que hay que obtener bienes, que hay que mirar a Europa, y está la cultura, hay que buscar la civilización, y la civilización no está en las culturas de origen, sino está en Europa. ¿Ya? Eso es lo que se ha llamado después el colonialismo cultural. Hubo educación en América también como consecuencia de todo esto, pero la educación se hacía en función del capitalismo reinante. Se impulsaba educación, claro, pero una educación práctica, una educación técnica, una educación que fuera útil para la economía. Se formaban profesionales para que sirvan a los medios de producción. Entonces hubo muchas escuelas, pero escuelas técnicas, escuelas científicas, escuelas de formación profesional. Si bien es cierto, se formaba a la gente, se le sacaba de la ignorancia y se le daba una capacitación y se le enseñaba una carrera, lo que es innegablemente bueno, pero también la educación no estaba centrada en la formación de las personas o la búsqueda de la felicidad de las personas, sino que en la mirada capitalista, que la gente se educara para servir a las empresas primero que nada, para servir a la industria y para obtener las riquezas y poder también, ya que era lo que se busca principalmente. Entonces, finalmente, la crítica que se ha hecho a la educación en tiempos del capitalismo en América fue que todos lo redujeron al dinero. La educación fue un entrenamiento para el trabajo. Se enseñaba la disciplina, pero la disciplina social, disciplina para servir al Estado, a la empresa. La producción, la economía eran las estrellas que toda persona que estudiaba tenía que perseguir. Allí estaba puesto el interés entonces en todo lo que se hacía. Y eso entonces hizo que reaccionaran los primeros pensadores que van a dar origen al pensamiento latinoamericano, a una filosofía latinoamericana, que es la que vamos a empezar a ver a partir de la próxima semana. Aquí surgió personajes importantes que criticaron el utilitarismo excesivo, este utilitarismo que si bien es bueno, como toda doctrina es buena, pero también tiene lo negativo cuando son demasiado extremas. Entonces, este utilitarismo que deshumaniza, un capitalismo que deshumaniza a las personas, los convierte simplemente en títeres para la empresa, para la industria. También han criticado la influencia excesiva que tiene Estados Unidos sobre los países americanos. Entonces, se criticó la búsqueda de utilidad en todo lo que se haga, como decía el utilitarismo, esa búsqueda excesiva de la utilidad. También se criticó el materialismo. Todo lo que importa es obtener bienes materiales, dinero, casas, autos, riqueza en general. Y también el pragmatismo económico, lo que importa es producir bienes para cosas prácticas, pero no se piensa en la promoción del ser humano a un estado mejor que lo enriquezca espiritualmente. No está considerado eso, pensado de ninguna manera en el régimen capitalista. Con esta forma de pensar, entonces, con este capitalismo, como le decía al comienzo, Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial. Dentro de las naciones de Europa, Estados Unidos hizo el peso a las grandes potencias europeas y de hecho ha dejado atrás a muchas de ellas, se convirtió en potencia mundial. Pero al hacer esto, hizo inversiones en todas partes del mundo y también en América Latina. Pero al meter dinero a Estados Unidos en los negocios americanos, también controla a través del dinero sectores estratégicos. Si invierte en el cobre, invierte porque quiere sacar el cobre para ciertos productos, y hoy día, por ejemplo, Estados Unidos no quiere que Chile le venda cobre a los chinos, que son sus rivales. ¿Ya? Entonces, vende armas, por ejemplo, pero les vende armas con determinadas condiciones, para determinados usos, con determinados permisos. También Estados Unidos culpable de las intervenciones políticas y militares. Yo les decía recién que América está llena de golpes de Estado, de azonadas, de rebeliones militares que han derrocado gobiernos para poner gobiernos proclives a las políticas norteamericanas. Cuando en Chile, por ejemplo, en 1973 había un gobierno que tenía una mirada socialista de la realidad del mundo,
Fue derrocado por influencia directa de Estados Unidos a través de algunos personeros que se propusieron compraron a las élites chilenas y finalmente provocaron tanto revuelo que dieron un golpe de Estado y sacaron al gobierno del presidente que a ellos no les gustaba e instalaron otro gobierno que era de su interés. Eso mismo han hecho en muchos países más también. Entonces, hay un imperialismo económico y político de Estados Unidos en América. Hay también un neocolonialismo, o sea, un colonialismo nuevo, no de Europa, sino ahora de un colonialismo marcado por Estados Unidos. Somos ahora colonias de Estados Unidos, como antes lo fuimos de Europa o de Portugal. Y también otra cuestión que hay que nombrar también es el entreguismo de gobiernos títeres. Hay gobiernos en América que viven, que sirven a los intereses norteamericanos y que ellos cuando gobiernan lo hacen pensando en los intereses no del país del cual están gobernando, sino de los países de Estados Unidos, que es quien les brinda el apoyo económico y que los financia y finalmente los apoya o simplemente los baja cuando ya no les sirve. Entonces, finalmente, cerrando la clase de hoy, el capitalismo tiene muchas críticas, se pueden resumir así. Primero, una explotación inhumana de los trabajadores, desigualdades sociales y económicas como consecuencia del capitalismo, los pueblos se hacen económicamente dependientes y hay una alienación social. Eso quiere decir que la gente pierde el norte de dónde tiene que ir su vida porque se centra solamente en lo que es material y se olvida de otras cuestiones importantes como son lo espiritual. Hay personajes importantes, como veremos en las próximas clases, José Martí, Eduardo Galeano y muchos otros personajes que han criticado esta subordinación económica de los países americanos a los Estados Unidos. La pérdida de identidad cultural de los pueblos americanos que poco a poco hemos ido perdiendo, una identidad que alguna vez algo se logró, ahora ya se ha ido perdiendo. Y también una desigualdad estructural. Desde la perspectiva indígena, también hay muchas críticas que hacer. La destrucción del medio ambiente, se ha dicho hace mucho tiempo, el capitalismo exacerbado como es el neoliberalismo está destruyendo nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Hay hoy día una crisis ambiental que hasta hace pocos años atrás el presidente de Estados Unidos y mucha gente se empeñaba en negar, no existe. Es un cuento de gente de izquierda, decía el presidente de Estados Unidos. Pero tenemos alguien que no sea ciego o que quiera ver, hay una destrucción del entorno hoy día y que tenemos dificultades graves en el mundo porque se está destruyendo el ecosistema. El extractivismo exagerado se ha sacado riqueza de América y se ha vaciado y eso ha traído también consecuencias para el entorno. Los bosques en la selva brasileña, amazónica, por ejemplo, en todos los demás países que se han arrasado por los bosques nativos, ya no se encuentran maderas nativas. Hoy día en Chile, por ejemplo, que tenía selvas importantísimas de árboles nativos, hoy día ya no quedan árboles nativos. No hay maderas nativas, solo se encuentra el pino, que es lo que se destrozó la cordillera, se arrasó la cordillera para poner pino. Y hoy día lo que tenemos es el pino insigne, el pino radiata, que son maderas que crecen rápido y se venden rápido, por lo tanto son ganancias rápidas. Se rompieron las comunidades tradicionales, las comunidades indígenas, rotas, divididas, arrinconados en territorios que tienen poca productividad. Y la colonialidad de la que hemos hablado tanto tiempo y que persiste todavía hoy y que enfrentaremos en las próximas clases. Entonces, termino esta clase de hoy. Está hoy justo en el tiempo. Estoy pasado unos minutitos, pero cerramos ahora con esto mismo. Entonces, hasta aquí entonces ha sido esta revisión de cómo las filosofías europeas han llegado a América y han influido en la forma, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser y de pensar. Primero Europa, después Estados Unidos, gobernando y dirigiendo la economía, nuestra forma de vida, diciéndonos lo que tenemos que creer, lo que tenemos que pensar. Así se formó América y eso es lo que tenemos hoy día, este es el continente que hoy día tenemos. Con ese continente entonces se encuentra hoy la filosofía americanista. Por eso entonces, cuando hablábamos al comienzo, ¿es posible que se piense una filosofía que recoja el pensamiento indígena? Imposible. No hay ninguna posibilidad porque los indígenas no tienen, entre comillas lo digo porque yo sé que tienen, pero para el sistema, esta mirada economista,
los originarios, los pueblos originarios, no tienen nada que decir porque es gente que no sabe nada, gente salvaje, gente ignorante que no tiene ninguna cultura. Entonces, la próxima semana, yo les pasé a ustedes el PDF, el libro de Augusto Salazar Bondy. No estoy seguro de haberles enviado el libro de Leopoldo Sea, que se llama Una filosofía americanista, la filosofía americana como filosofía sin más. Se los voy a enviar. Y la próxima semana vamos a conversar entonces acerca de la posibilidad de una filosofía latinoamericana o americanista que sea auténtica. Para eso, necesito que ustedes lean a Leopoldo Sea y terminen de leer a Salazar Bondy. Y vamos a ver cómo estos dos pensadores se enfrentan en una polémica que fue importantísima en los años 70, en la que ambos pensadores se enfrentaron en debates, en varias ocasiones que se encontraron respecto de la existencia o no de una filosofía americanista. Vamos a incorporar en la conversación a un nuevo personaje, a Enrique Dussel, y con él a todo el movimiento de la filosofía de la liberación y del pensamiento decolonial. Y allí con Enrique Dussel van a venir muchos pensadores más también que vamos a mencionar y que vamos a pensar también en la posibilidad de incorporar el pensamiento indigenista en una filosofía americanista que quiera ser filosofía americanista de verdad, ¿ya? Y cerraríamos entonces el curso con estas últimas ideas. Así es que, analizando las cosas, con 2 clases más que hagamos, tal vez una tercera, terminaríamos este curso. Eso es lo que les tengo preparado para el día de hoy. Espero no haberlos aburrido mucho. Y cierro la clase de hoy dejando para alguna posible pregunta que ustedes quieran hacer, algún comentario. Me interesa escucharlos a ustedes, que me digan si estoy... Yo sé que un profesor puede ser muy bueno, muy claro para explicar, pero nunca ningún profesor se le entiende todo, así que siempre tendría que haber algunas preguntas, algunas dudas, y no tengo ustedes esas preguntas, así que me gustaría que ustedes me quieran para que me aclare algo que no se haya entendido. Les dejo la palabra antes de que nos vamos. Carlos Alberto, buenas noches. Sí, maestro, muchísimas gracias, maestro Merardo. Carlos Alberto, buenas noches. No sé si quiere hacer alguna consulta al maestro Merardo y por eso aperturó su micrófono. Buenas noches, una vez más. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Bueno, me he dado cuenta en la clase de hoy, algo me parece, que usted nos quiere decir que la filosofía indigenista está muy apegada a la tierra, a la madre tierra, y esto entra en total enfrentamiento, choque con la filosofía eurocentrista, que es crematística, ni tanto filosofía, sino el pragmatismo este que usted mencionó, del querer acumular, del querer hacer ganancia rápida. Entonces un choque de civilizaciones, se produjo ese choque tan fuerte. Claro, tendríamos que estudiar si todo indígena, si todo agrupamiento americano de individuos expresa ese tipo de pensamiento o práctica, más que todo, más que pensamiento, una práctica de amor por lo local, por la tierra, por el recurso natural, que al fin y al cabo es lo que nos permite seguir viviendo, pues, mientras que el europeo o el colonizador lo que busca es un afán rápido de ganancia. Así tenga quizás en su escala de valores que es importante conservar esa tierra, pero predomina el afán de acumulación rápida. No sé si me explico y le quisiera, doctor, preguntar esto, si se puede afirmar que es un elemento
descriptivo del indígena, el apego a la madre tierra. Don Carlos, muchas gracias por su intervención, por su pregunta también, por su participación. Evidentemente que no todas las culturas americanas alcanzaron un nivel de desarrollo de tal grado que tuvieran un pensamiento propio, porque nosotros sabemos que las agrupaciones humanas viven primero buscando satisfacer sus necesidades más elementales. Los seres humanos en los primeros tiempos se preocupaban de la cacería, de la recolección de frutos, de tener un lugar donde guarecerse en la noche, porque los seres humanos eran parte de la cadena alimenticia. Hay animales más grandes que se comían a los seres humanos también. Entonces, había que buscar también la protección de un refugio, había que tener fuego, tener leña. Entonces la gente vivía todos los días procurando alcanzar estos medios para asegurar primero que nada la existencia. Cuando los pueblos alcanzaron cierto desarrollo, cuando pudieron satisfacer sus necesidades materiales y les fue quedando un poquito de tiempo libre para notar que a su alrededor había un mundo que estaba activo también, para mirar las estrellas y preguntarse qué es esto, para preguntarse por qué suceden estos fenómenos, por qué llueve, de dónde está el agua, qué pasa con el mar, por qué el mar a veces ha crecido más y otras veces está mucho más adentro, recogido, por qué se mueve la tierra cuando hay un temblor o un terremoto. Entonces, cuando los seres humanos alcanzan ese espacio, ese tiempo para preguntarse, cuando ya satisfacieron sus necesidades materiales y les queda tiempo para pensar un poco, allí los pueblos empiezan a hacer cultura y se empiezan a preocupar de estas cosas, y ahí tenemos ya una reflexión de los pueblos primitivos. Entonces, pueblos que han vivido todo el tiempo, nunca pasaron esta etapa de luchar el día a día por conseguir los bienes que necesitaban para sobrevivir y evitar ser comidos. Esos pueblos no tuvieron tiempo para hacer ningún pensamiento, ninguna reflexión. Pero hay culturas americanas importantísimas. Miremos la cultura maya, miremos la cultura de los incas, o de otros pueblos, que los incas no son los únicos pueblos importantes en la parte de Perú, Colombia, para allá. Había también otros pueblos, la cultura sabín. Los chichas, por ejemplo. Muchos, claro, esos pueblos que tuvieron yo admiro mucho la cultura sabín, su arquitectura, su joyería, sus sepulcros, que tienen eso significa si una persona, una cultura entierra a sus muertos de determinada manera, si le ponen al muerto, le ponen al lado su lanza, le ponen al lado su perro, le ponen al lado comida, es porque ese pueblo de alguna manera cree que después de la muerte se pasa a otra vida. ¿De dónde sacaron esa idea? Eso viene de una reflexión del hombre frente al mundo. Entonces, estas culturas alcanzaron un desarrollo porque ya pudieron satisfacer sus necesidades básicas y les quedó tiempo para pensar, para hacer teoría, para teorizar. ¿Ya? Entonces, esas culturas, allí tenemos de dónde tomar material para aprender. Don Carlos, mire, una última cosa para no aburrir a los demás. Estaba viendo hace unos días nada más un reportaje en la televisión, en YouTube, del diluvio universal. Entonces, una persona que afirma que el diluvio universal fue un proceso que terminó con la civilización humana que había en el mundo, y que después de ese periodo surgieron otras civilizaciones. Entonces, este señor habla de distintas creaciones. Los dioses crearon al ser humano no una vez, sino que múltiples veces. Muchos ensayos. En la Tierra ha habido distintos cataclismos que han destruido la humanidad. Nosotros tenemos la idea de que Dios creó el mundo, y cuando Dios creó el mundo empezó a andar, y que aparte del diluvio universal, que fue una catástrofe grave, no ha habido más catástrofes. Pero hay estudios que muestran que el mundo ha tenido distintos principios, el mundo ha sido destruido por distintas catástrofes. La misma era del hielo destruyó a la sociedad humana, que no se pudieron adaptar, destruyó muchos pueblos, muchas culturas. Y fíjese usted, por ejemplo, que los mayas en el Popol Vuh nos cuentan que los dioses hicieron distintas creaciones. Primero hicieron una creación de hombres, lo hicieron con madera, ¿ya? Esos hombres no funcionaron y los dioses los eliminaron y hicieron otro ensayo. Y los que finalmente quedaron, como definitivo, los últimos que quedaron, fueron los hombres que estaban hechos de maíz.
¿ya? Entonces, y esos mismos relatos están en Europa, están en Babilonia, en Asiria, relatos semejantes. El mismo relato del diluvio universal está en Europa, está en Babilonia. Claro, los acadios, mucho tiempo antes de los griegos. La leyenda de Gilgamesh, por ejemplo, es una leyenda importante. Y ahí aparece el diluvio universal, la leyenda del diluvio universal. De ahí la aprendieron los judíos, pero la aprendieron de ellos. Esas ideas también estaban entre los egipcios. Y también está con los mapuches. No sé si estará en alguna cultura americana, pero están los mapuches. Los mapuches cuentan el diluvio como una lucha de 40 días entre Tsen y Kaikai Bilú. Dos serpientes, una serpiente marina y una serpiente de tierra. La serpiente marina quiere provocar hundir la tierra, quiere hundir la tierra, mueve el agua con la cola para sacar el mar y ahogar a los hombres. Y Chen, que es la serpiente terrestre, que está dentro de la tierra, arquea el lomo y levanta la tierra para que los hombres queden a salvo. Logra salvar una cantidad importante de seres humanos que muchos murieron. ¿Se da cuenta? Entonces, estas leyendas son alcances que tienen también con otras culturas. Y esto, entonces, hay coincidencias en las culturas de América con las culturas menos pensadas de Europa. ¿Y por qué no sabemos eso? Porque nadie hace el estudio. Porque se nos quiere dejar con la idea de que los aborígenes americanos eran gente ignorante, gente incivilizada, que no tenía ninguna cultura, por lo tanto, era necesario quitarles la tierra y apropiarse de ella. ¿Ya? Bueno, eso lo veremos en las próximas clases, don Carlos. Muy amable, siempre en cada clase aprendemos algo más sobre nuestras tierras, nuestras culturas. Esa es la idea, don Carlos. ¿Alguien más quisiera hacer alguna intervención? Atrévanse, son ustedes muy tímidos. El año pasado, en mi curso que tenía el año pasado, yo hice clases, consideré hacer 10 clases, y en realidad no alcancé a pasar llegamos como hasta 6 clases y se nos acabó el tiempo. Porque hacía clases 20 minutos, media hora, y después venía la conversación y la gente participaba mucho, conversábamos, preguntas, dudas, consultas, y eran unas conversaciones agradables, era una linda conversación, y no alcancé a ver todo el curso que tenía planeado. ¿Ya? Bueno, pero ahora, así que atrévanse también y hagan algunas preguntas o consulten, por ejemplo, algo que no le haya quedado claro. Y si no, nos vamos para la casa porque estamos ya en la hora, sí, 10 para las 10. Estamos haciendo otra cosa de Evelyn. No se preocupe, maestro. Sí, bueno, ya me parece que terminaron las intervenciones. Ya, entonces, si no hay más que decir, nos vamos, nos encontramos entonces el próximo lunes acá. Que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, maestra Evelyn, lindo fin de semana también. Así es, maestro. Recordarles también a los que están todavía en sala y que están siguiéndonos en Facebook Live que tienen hasta el 6 de junio para que se puedan inscribir como ponentes invitados y como asistentes certificados internacional por todos los patrocinadores y la institución organizadora del Tercer Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación CKG 2026. Así es que no esperen a último momento. También les comento que se van a sortear el último día de la conferencia, el 27 de junio, que es sábado. Ese último día de clausura se van a sortear 3 libros de metodología de la investigación científica, la última edición del doctor José Supo. Así es que va a ser un evento y un encuentro bastante grande para todos nosotros, y no se olviden de inscribirse, maestro, así es que vamos a estar con varias sorpresas también para el Congreso. Muchísimas gracias por su gran disertación y a todos los que nos están acompañando en sala en este grandioso curso. Muy buenas noches y nos estamos encontrando el día lunes. Adiós, hasta el lunes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta el día lunes. Cuídense.